Didáctica de lingüística, lengua española e historia de la literatura, especialmente en español. Unas notas introductorias. El lenguaje tiene que ver con formas, con pensamiento, con contenido, con conocimiento, con significados, con adquisición de lenguas, de actitudes, de obras literarias. Todos estos elementos se pueden entrelazar y son los que el profesor, el docente en estas materias de lingüística, lengua española, historia de la literatura, pues tiene que tener en cuenta para conseguir que el alumnado se convierta al final del curso en un pequeño experto en construir conocimiento con rigor y con precisión. Para eso vamos a empezar con una breve definición de conocimiento no académica, no científica, simplemente para tener un escalón en el que poder apoyarnos. Conocimiento podemos entender como un constructo neuronal en el que interviene lo racional, lo lingüístico, lo perceptivo, lo afectivo. Lenguaje tiene que ver con una forma de conocer no aislada porque el lenguaje está conectado con lo perceptivo, con lo racional, con lo afectivo. Tenemos que saber de qué definición de lenguaje partimos. Para eso hay que reflexionar varias opciones de lenguaje que existen. Herramienta comunicativa, vehículo de pensamiento. A poco que pensemos nos damos cuenta que el lenguaje como herramienta comunicativa no siempre encaja en esta definición, porque es que no siempre que estamos hablando estamos transmitiendo información. Eso se ve especialmente en el caso de la poesía. La poesía no suele ser muy comunicativa. La poesía tiene que ver con conectar con ciertos aspectos más bien irreales, más bien que el poeta se cree de difícil comunicación. El poeta pretende quizás enlazar precisamente con lo no comunicable. Y entonces esto es un buen ejemplo de que el uso de la lengua, el uso del lenguaje no siempre es una herramienta para comunicar. Tampoco en los usos no poéticos del mismo. También otra definición tradicional del lenguaje es vehículo del pensamiento. Bueno, habrá que reflexionar con nuestro alumnado, no dándoles dogmas, sino dándoles pautas para que ellos construyan. ¿Qué relación hay entre el lenguaje y el pensamiento? Primero, ¿no hay ninguna intersección o sí hay una intersección? Si no hay ninguna intersección entre el lenguaje y el pensamiento, en tal caso habrá que demostrar, o eso querrá decir, que se puede pensar sin el lenguaje. Si hay una intersección entre el pensamiento y el lenguaje, se puede pensar con lenguaje, pero también se debe poder pensar sin lenguaje, con imágenes, con sonidos, con colores, con olores. Lo que pasa es que todo esto que acabo de decir no deja de ser conceptos. ¿Y se puede definir conceptos al margen del lenguaje? Nos pasamos ahora a si hay intersección entre el pensamiento y el lenguaje. Si hay intersección puede haber una prioridad del pensamiento sobre el lenguaje o del lenguaje del pensamiento, o haber una igualdad, más o menos. Bueno, cuando estamos en un caso, en un modelo en el que el pensamiento y el lenguaje están interseccionados, pero lo prioritario es el pensamiento, pues en tal caso no podemos decir nada que no sea a través de pensamientos. Y cuando estamos en un modelo en el que hay intersección entre el pensamiento y el lenguaje, pero es el lenguaje el que tiene prioridad sobre el pensamiento, en tal caso no podemos pensar nada si no es a través de palabras. Luego estaría el modelo en que hay una igualdad, una isonomía, una equivalencia entre pensamiento y lenguaje, en el sentido de que solo piensa quien habla. Entonces, estas cuestiones son las que debemos poner como reto a nuestro alumnado. Y seguir con la delimitación de significado. Igual a contenido, bien podríamos afirmar que nuestra especie humana tiene que ver con un cerebro complejo que vive en comunidad y que tiene el cuerpo un aparato fonológico con capacidad de habla al menos desde hace 125.000 años. Debemos definir nuestra especie, los humanos, en el sentido de que somos cerebro, mente, cuerpo, también sociedad y también lenguaje. Pero ¿quién o qué construye con prioridad el pensamiento? El cerebro, la sociedad, la mente,
el propio lenguaje. Un ejercicio interesante es invitar a reflexionar sobre qué conexión hay entre el lenguaje y el conocimiento. Puede haber varias. Por ejemplo, el lenguaje es un medio, pero un medio, uno entre otros, entre varios, habiendo entonces maneras no lingüísticas de conocer. En tal caso, habría que especificar cuáles son esas maneras no lingüísticas de conocer. B. Lenguaje es el medio, el medio por donde circula el conocimiento, no siendo él, el propio lenguaje, saber, sino solo un canal por donde se desliza, se desplaza el conocimiento. Y otra opción, C, sin lenguaje no hay conocimiento. Porque es que con el lenguaje no solo expresamos sentimientos, no solo comunicamos información, es que conocemos en el sentido de que con el lenguaje hacemos cosas, hacemos acciones. Que las palabras y sus agrupaciones signifiquen, eso es una obviedad, pero explicar este fenómeno semántico, para eso se requieren algo más que obviedades. Porque ¿cuál es la naturaleza de este fenómeno semántico? Su naturaleza es trascendental, subjetual, objetual o social. Pues si nos decantamos por el externismo lingüístico, estaríamos definiendo el significado lingüístico como cosas del mundo y estaríamos instalados en una concepción realista. Si mantenemos una postura de trascendentalismo lingüístico, estaremos diciendo que el significado lingüístico son entidades más allá de lo sensible y estaremos ubicados en una concepción metafísica. Si defendemos el internismo lingüístico, estaremos aportando una definición de significado lingüístico como entidades subjetivas del sujeto, es decir, ideas, es decir, estaremos de lleno en una concepción mentalista. Y si mantenemos un socialismo lingüístico, estaremos definiendo significado lingüístico como acciones, como cosas que hacen los actuantes, instalándonos en ese momento en una concepción pragmática. Y pues, según qué concepción del significado lingüístico tengamos, tendremos una epistemología u otra. Podemos afirmar, 1, lo cognoscible es igual a estados físicos, o 2, lo cognoscible es igual a entidades suprafísicas, o 3, lo cognoscible es igual a entidades mentales, o 3, lo cognoscible es igual a conductas públicas. Para podernos trasladar a un plano más social, podemos plantear a nuestro alumnado el siguiente reto. ¿Se debe impulsar un solo idioma a nivel global? La postura favorable de impulsar, que no imponer, podría tener una motivación económica, histórica y comunicativa. Una motivación económica basada en la posible reducción de gastos en publicaciones y traducciones. Una motivación económica relacionada con las ventajas para el comercio internacional. Una motivación histórica apoyándonos en que muchas veces nuestro progreso, o al menos estabilidad, social económica se ha asentado en el uso público de una lengua franca, como en su momento fue el griego, el latín, el español, el francés, el árabe, el inglés y el chino. La motivación comunicativa tiene que ver con una comunicación educativa, científica, geopolítica. A nivel educativo, pues todo el mundo dominase un solo idioma, aparte de su idioma materno, local, etc., pero que compartiesen uno, pues eso aumentaría las oportunidades para todos. Sería una motivación científica porque aumentaría la eficacia de compartir contenidos de las ciencias. Y una motivación geopolítica porque normalmente, hay excepciones, las zonas geográficas que políticamente comparten un mismo idioma no suelen tener conflictos bélicos. Las lenguas a veces unifican. Esta postura favorable a la posición de que sí se debe impulsar un solo idioma a nivel global se podría justificar teóricamente con la teoría de la interpretación radical, y así podríamos acudir a Donald Davidson, que nos dice: si una oración de la lengua que se estudia posee condiciones de verdad idénticas a las de una oración o más oraciones de la lengua del intérprete, sería lícito concluir que todas ellas poseen el mismo significado gramatical o literal. En la misma línea, Quine nos dice que el significado son propiedades de la conducta.
pero también podemos mantener una postura contraria a la voluntad de impulsar un solo idioma global en todo el mundo. Si nos ponemos en contra, partiremos de un pensamiento, de una tesis, la tesis de que lenguaje igual a pensamiento, lenguaje igual a pensamiento. En China, en algunas comunidades, hay un habla que solo la usan mujeres. Así pueden hablar entre ellas sin que sus maridos, esposos o los hombres en general sepan de qué están hablando. Tiene una utilidad este habla. Así pues, al impulsar un solo idioma global, también estás impulsando globalmente una única manera de ver, comprender, conocer el mundo y por lo tanto una única manera de vivir. Si se dejan de impulsar lenguas, estamos ante un caso de pérdida cultural. Podemos establecer el siguiente argumento. 1. Solo piensa quien habla. 2. El significado depende de la comunidad lingüística. 3. Preservar comunidades equivale a preservar significados. Conclusión. Al constituir sentidos, constituimos un mundo compartido. Cuando nos impulsa un idioma, deja de preservarse una manera de experimentar el mundo. También podemos apoyarnos en la tesis de Sapir-Whorf, que nos dice: cada lengua lleva emparejada una forma de pensar. Hay lenguas que no codifican experiencias que sí se codifican en otras lenguas. Así pues, la traducción al 100% es imposible, porque se pierden matices. Concretando ahora en nuestro contexto en la lengua española, cabe que reflexionemos sobre su propia denominación. Porque al menos en España, esta asignatura escolar, en secundaria, en bachillerato, no se llama lengua española, se llama lengua castellana. El alumnado estudia la literatura en lengua castellana, que existe la lengua castellana. Pero Benito Pérez Galdós escribió en castellano. El idioma que estoy utilizando ahora mismo es castellano. ¿Y desde cuándo existe lengua española? Una hipótesis podría ser, pues desde el Imperio Español. Hay que pensar cuáles son nuestras peculiaridades. Todas las lenguas tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, Heidegger, pues decía que solamente en griego y en alemán se puede pensar de una forma potente. Para Heidegger, el español no es una lengua en la que se pueda pensar. Gustavo Bueno nos dice que en el momento de generarse un imperio constructor a partir de la voluntad española, pues esa constitución del imperio español necesitó la emergencia también, la construcción de ideas, de conceptos, de palabras, y eso aumenta la riqueza semántica, lingüística, léxica del español. El español es una tecnología lingüística muy potente para escribir en literatura y para filosofía. En filosofía, porque como nos dice Gustavo Bueno, tiene la distinción ontológica para hacer una diferencia entre el verbo ser y el verbo estar, que no existe en otros idiomas. Y respecto a la literatura, bueno, exactamente no dice que sea una de las potentes, nos dice que es la tecnología lingüística más potente para escribir literatura. ¿Por qué? Porque no por casualidad tenemos nuestro siglo de oro y añadimos nuestra generación del 98, nuestra generación del 97 y especialmente el Quijote, que es el genoma de la literatura, en general, no española. Cabe citar la obra Crítica de la razón literaria de 2017 de Jesús González Maestro, un profesor de la Universidad de Vigo que ha construido una teoría de literatura en español a partir del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Lo que hace es aplicar el materialismo filosófico a la teoría de literatura. Y empieza definiéndonos literatura, algo inusual en los libros de literatura, de historia de literatura, de teoría de literatura. Dice Jesús González Maestro, literatura, construcción humana, es decir, no hecha ni por dioses, ni por máquinas, racional, libre, que se abre paso hacia la libertad a través de un enfrentamiento dialéctico y determinada por su contexto socio-institucional, requiriendo un cuerpo político, la existencia de un Estado y de un público, mediante signos lingüísticos con un sesgo ficcional y un valor estético. Todos estos elementos son importantes, pero ahora solo subrayamos, por ejemplo, el racional, porque si la literatura es una actividad racional,
De ahí podemos concluir que sobre ella, de ella, podemos construir explicaciones científicas. El origen de la literatura lo centra Jesús González Maestro en que emerge en Grecia, emerge precisamente en una tierra, en un territorio no controlado por Yahvé, no controlado por los dioses. Seguimos basándonos en el materialismo filosófico aplicado a la teoría de la literatura, en el sentido de que Maestro nos recuerda que tradicionalmente las teorías de literatura se han basado en uno de los tres elementos básicos que explican la obra literaria: o el autor, o la forma literaria, o el lector. Pero si te centras en uno de esos elementos, solamente uno de ellos, caes en una falacia, caes en un error metodológico. Si te centras solo en el autor, caes en el descriptivismo, es decir, centrarte solamente en los datos del escritor. Si caes en la forma literaria, lo que estás practicando es una suerte de teoreticismo, porque solamente te fijas en las estructuras literarias. Y si te centras en el lector, lo que estás practicando es adecuacionismo, porque te crees que el lector es la figura principal, porque el lector, al adecuarse al texto, genera un sentido. Pero es que falta un cuarto elemento, falta el traductor o intérprete, aquel que interpreta no para sí, sino para los demás. Es decir, el crítico literario, el editor, el docente. González Maestro también nos especifica que la poesía no es un jeroglífico a descifrar, es un sistema de ideas expresado con cualidades estéticas. Sería casi filosofía en verso. Así pues, no hay poetas herméticos, sino críticos literarios dispersos. No hay poetas irracionales, sino críticos literarios que no saben razonar. Queremos hacer una cala solo muy breve en Don Juan Manuel, porque consideramos que ahí empieza en español la conciencia de ser escritor. Y además, tiene algo muy actual, su forma de finalizar cada ejemplo, con algo que nosotros diríamos que es un tuit. Un breve resumen. ¿Para qué? Para que la gente entienda las razones de sus ejemplos. El caso principal que nombra Jesús González Maestro es el Quijote en particular y Cervantes en general. ¿Por qué? Porque Cervantes es un caso verdaderamente insólito. En el Quijote lo que está haciendo es literatura crítica, porque allí están todas las familias de literatura, todas las formas distintas en las que se puede hacer literatura antes de Cervantes, en tiempo de Cervantes, e incluso con posterioridad a Cervantes, según González Maestro, están allí. Por eso denomina al Quijote el genoma de la literatura. Se le suele comparar con Shakespeare. Es que Shakespeare, nos dice González Maestro, es un invento del Imperio Británico para ofrecer una alternativa a Cervantes. Por eso han manipulado la fecha de muerte de ambos para que muriesen a la vez el 23 de abril de 1616, como si hubiesen muerto a la vez los dos grandes genios de la literatura universal. Como si Shakespeare estuviese a la altura de Cervantes. González Maestro nos dice, ¿cómo va a ser eso posible si Shakespeare es el autor simplemente o con mucha calidad, pero que no es el número uno o el número uno compartido, porque Shakespeare es un sonetista de 150 sonetos, es un dramaturgo de 30 comedias. Esas comedias, sus personajes son todos del antiguo régimen, son personajes cuando a lo mejor se intentan revelar, pero al final cae sobre ellos el sistema del antiguo régimen, son engullidos literalmente. Además, sus sonetos siguen los procedimientos de su tiempo, no innova. ¿Y cuál es el número de novelas de Shakespeare? 0. En cambio, Cervantes es que renovó todos los géneros anteriores a él y anticipó los siguientes. Así pues, el Quijote es el genoma de literatura. Además, es que en el Quijote hay novedades tanto en las técnicas de escribir como en las ideas. Completamos todo esto con una aportación sacada de Rafael Reig, de su manual de literatura para caníbales en 2 tomos, en la que divide a la historia de la literatura en español, española, en 2 grupos. Un grupo de autores que pensarían que ciertas clases pueden tener o deben tener más privilegio que los demás, y otro grupo de autores en el que estarían en contra de que hubiese privilegiados. Para decirlo en un lenguaje coloquial, pues podría haber en la literatura española una literatura de derechas y una literatura de izquierdas.
¿Cuál sería la literatura de derechas? Pues por ejemplo, Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique, El Conde Lucanor, Garcilaso de la Vega, Teresa de Jesús, José María Pemán. ¿Y cuál sería la literatura de izquierdas? De autores que consideran que todos tenemos que tener los mismos privilegios. El Libro de Buen Amor, La Celestina, El Lazarillo, Mateo Alemán, El Quijote, el Teatro de Cervantes. Volvemos a Jesús González Maestro, que tiene una tesis peculiar, que a la pregunta si la literatura es conocimiento responde tajantemente que no, que la literatura no es conocimiento, en el sentido de que no proporciona conocimiento. Es más, es que lo exige para poder interpretarla. Quien se acerca a cualquier texto sin conceptos científicos, literarios, sociológicos, filosóficos, sin tener ideas filosóficas, no entenderá nada. Es más, la literatura no explica nada, exige explicación. No basta la filología. Es necesario además convocar conocimientos previos en filosofía, en historia, en arte. Si entramos a la literatura con ignorancia, salimos de ella con la misma ignorancia y encima con mayor confusión. Bueno, no cabe duda de que la literatura tiene que ver con el área de conocimiento de la historia, tiene que ver con el área de conocimiento de la filosofía, con el área de conocimiento del arte en general, con el área de conocimiento de la política, pero también con el área de conocimiento de las matemáticas, con la cuestión, por ejemplo, de la cuantificación de palabras, y a partir de ahí surgen subáreas nuevas de conocimiento, como la literatura forense, que trata de descifrar estructuras estilísticas y así poder identificar a un autor de cierto texto, de cierto fragmento, ¿no? También la literatura tendría que ver con el área de las ciencias sociales. Pero bueno, un reto también a nuestro alumnado interesante es preguntarles qué área aporta mayor conocimiento. Y no solo cantidad, sino más bien calidad. Por ejemplo, para entender finales del siglo XVI, principios del XVII español, ¿en qué nos basamos? ¿En historia, libros de historia de esa época? O, por ejemplo, en la lectura del Quijote. Si queremos saber cómo son las relaciones sociales, las relaciones psicológicas entre los humanos, ¿a qué nos dedicamos? ¿A leer sociología, a estudiar psicología? ¿Nos aportaría quizá más una lectura de Galdós, una lectura de Zola? Evidentemente, la literatura también tiene que ver con otras áreas de conocimiento, por ejemplo, la música. Hay música instrumental, sin letra, y hay música con letra. ¿Qué relación hay ahí? Nos podemos preguntar, ¿fue correcto el otorgar un premio Nobel de Literatura a Bob Dylan? Es un tema interesante porque se aportan razones de ambas posturas sobre hasta qué punto la literatura es o no es un área de conocimiento. Gustavo Bueno decía, por ejemplo, que la novela es ciencia de la conducta. Cerramos en contestar esta cuestión última de si la literatura es un área de conocimiento. Aunque lo que sí queremos subrayar es que en realidad esto es una subpregunta de una más general de si el arte es conocimiento, si las artes son conocimiento. No vamos a contestar, pero sí dejamos en el aire que el arte quizá tenga que ver con juegos de construir realidades y también tiene que ver con maneras de interpretar el mundo. Así pues, la literatura quizá tenga que ver con el conocimiento de ciertos significados.